Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Mi nombre es Mario Villa. Esta clase va a estar diseñada para explicarles las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a estar trabajando en 3 etapas. Una actividad de inicio, que es donde ustedes van a realizar o ya realizaron esta primer página, que consta de esta actividad de inicio y esta. Como todavía no se han visto los temas, pues se trata de que ustedes lo resuelvan a su forma. O sea, en esta parte es lo que ustedes recuerdan, porque las medidas de tendencia central ya las vieron en otras ocasiones. Creo que las empiezan a ver en primaria, tienen el primer acercamiento a las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. Y posteriormente en secundaria también las ven y ahorita aquí las volvemos a analizar. Aquí vamos a repasar los temas que ustedes ya vieron. Entonces, el primer momento es eso, hacer la actividad de inicio con lo que ustedes recuerden. En este segundo momento yo ya les voy a explicar. Ustedes deben de encargarse de ir tratando de resolver los ejercicios de forma individual para que en un tercer momento ustedes realicen de forma individual ya los ejercicios. Tomen en cuenta que la estadística es una rama de las matemáticas y pues la forma más sencilla que ustedes aprendan matemáticas es resolviendo ejercicios, repasando. Entonces, también les quedó como primera actividad realizar la investigación de cuáles son las medidas de tendencia central. ¿A qué nos referimos con medidas de tendencia central? ¿Cuáles son media, mediana y moda? La primera es la de promedio. Promedio se le llama a la media aritmética. Entonces ahorita les voy a explicar. Vamos a empezar leyendo. Primero, medidas de tendencia central para datos no agrupados. Aunque una distribución de frecuencia y su representación gráfica son muy útiles para tener una idea global del comportamiento de los que presentan los datos, es necesario resumirlos aún más calculando las medidas descriptivas. Estas medidas son valores que se interpretan fácilmente y sirven para realizar un análisis más profundo y detallado que el obtenido por los resúmenes tabulares o gráficos. Se iniciará con las medidas de localización, es decir, medidas que buscan cierto lugar del conjunto de datos. Cuando el lugar buscado es el centro de los datos, les llamamos medidas de tendencia central, de las cuales se considera la media, la mediana y la moda. Medidas de tendencia central, promedios, porque así lo conocemos, es lo que ustedes han venido sacando cuando quieren tener su calificación. Los promedios son una medida de posición que dan una descripción compacta de cómo están centrados los datos y una visualización más clara del nivel que alcanza la variable. Puede servir de base para medir y evaluar los valores extremos o raros y brinda una mayor facilidad para efectuar comparaciones. Un promedio, como un valor representativo de los datos, es el valor alrededor del cual se agrupan los demás valores de la variable. Se dice que los datos estadísticos no están de forma agrupada cuando no se encuentran resumidos en tablas de distribución de frecuencia. Media aritmética. La media muestral de un conjunto de observaciones, x1, x2 hasta xn, de una variable x, se presenta por el símbolo y tenemos una x con una línea horizontal arriba. Este es el símbolo que vamos a utilizar para la medida aritmética. Y se define el promedio de estas observaciones al valor dado por la siguiente expresión. Media es igual a la suma de mis datos, recordemos que las diferentes x son los diferentes valores de mis datos, entre n. N va a ser el total de datos que tenemos. O sea, si yo le pregunto a 10 de los compañeros del grupo cuánto miden, las 10 medidas distintas, esas van a ser las x, y n pues sería el total de personas a los que les pregunté o el total de datos que tengo. Como tengo 10 medidas, entonces n sería 10. Esta fórmula se resume de esta manera, que nos dice este símbolo, que es una m como si estuviera acostada, se le llama sumatoria. Me dice que vamos a ir sumando todas las n's, pues que van de 1 en 1, o sea, x1, x2, x3,
y esto es el valor que vamos a ir sumando entre n, que n es el total de datos. Y aquí nos hacen esta explicación en esta fórmula. X representa cada uno de los datos. Sumatoria significa la sumatoria de todos los valores desde el primero hasta el enésimo. N es el número de datos de la muestra. No existe una regla general con respecto al número de cifras decimales que se habrán de tomar cuando el resultado sea entero. Pero no tiene mucho sentido alejarse demasiado del número de cifras decimales que posean los datos. Se puede tomar un decimal más que estos. Nótese que la media aritmética solo tiene sentido para valores de variables cuantitativas, que el valor de la media muestral puede variar de muestra a muestra. Características de la media. En su cálculo están todos los valores del conjunto de datos, por lo que cada uno afecta a la media. La suma de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es 0. Aunque es confiable porque refleja todos los valores del conjunto de datos, puede ser afectada por los valores extremos y de esa forma llega a ser una medida menos representativa, por lo que si la distribución es sesgada y la media aritmética no constituye un valor representativo. O sea, aquí nos referimos a que en la media aritmética yo voy a sumar todos mis datos y dividirlos entre el total de datos. Pero si todos mis valores van, por ejemplo, de 3 a 8 y tengo uno que me da 20 o tengo uno que me da 15, está muy alejado de la mayoría de mis datos. A esto se refiere con valores extremos. O sea, si todos mis datos están en un punto central, pues me va a dar un valor cercano. Pero al tener un punto extremo, o sea, un punto muy alejado, lo que hace es que se mueva mi media y no sea de mucha utilidad para lo que yo estoy trabajando el uso de la media aritmética. O sea, media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y con lo que ustedes han tenido más acercamiento. Vamos con la segunda medida de tendencia central, a esta se le llama moda, la moda. La moda es un conjunto de n observaciones de x1, x2 hasta xn. Es el valor que se repite con mayor frecuencia. El valor que se repite con mayor frecuencia. Se puede simbolizar con, es una x y acá arriba tiene como una pequeña v invertida, como un gorrito. Se considera el valor más típico de una serie de datos. La moda puede no existir o no ser única. Las distribuciones que presentan dos o más máximos relativos se designan de modo general como bimodales o multimodales. Características de la moda. 1. Representa más elementos que cualquier otro valor. 2. La moda no permite conocer la mayor parte de los datos. 3. Puede usarse para datos cuantitativos como cualitativos. La moda como estadístico varía mucho de una muestra a otra. Cuando se tienen dos o más modas es difícil su interpretación. Aquí nosotros vamos a imaginarnos, o sea, cuando utilizamos la palabra moda en otro contexto no estadístico, se refiere a algo que está comúnmente utilizado. O sea, cuando están de moda ciertos zapatos, cierto modelo de zapatos, quiere decir que las personas están adquiriendo ese modelo con mayor frecuencia. Cuando nos dicen que hay un corte de cabello de moda, ¿eso qué significa? Que las personas están recurriendo a hacerse ese corte de cabello con frecuencia y ese tipo de cosas. A eso nos referimos con moda, con algo que se repite. Entonces aquí lo único que vamos a checar es las frecuencias, o sea, ¿quién se repite con mayor número de ocasiones? Cuando es solo un elemento, ahí se le llama unimodal. ¿Por qué? Porque solo hay una moda. Si hay dos números que se repiten en la misma cantidad de veces, es decir, por ejemplo, si yo checo los colores de carros en un estacionamiento y hay 5 amarillos y 5 grises, bueno, entonces en ese caso se le llama multimodal porque hay 5, o sea, tienen la misma cantidad de frecuencia y son los máximos, o sea, suponiendo que los verdes, los negros, todos los demás se encuentran en 2, 3 o 4 ocasiones.
O sea, la moda la va a definir el elemento que se repita con mayor número de veces. Se le llama unimodal cuando hay solo una moda, bimodal cuando hay dos modas, trimodal, tres modas, y ya si es más, ya se le llama multimodal. Por eso es que no es algo muy preciso. Depende para qué lo utilicemos. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un lugar de comida, ahí sí me serviría saber cuál es la moda, porque pues si se venden más los tacos de carne asada que los tacos de sesos, por ejemplo, entonces me conviene más saber cuál es la moda para saber qué cantidad de insumos voy a comprar. Si vendo más los de asada, no tengo por qué comprar más sesos que carne asada. Entonces a eso se refiere. Ahora vamos con la tercera medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana es un conjunto de observaciones de x1 a xn. Es el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Se representa mediante el símbolo X y ahora en la parte de arriba tenemos una línea curva. Para obtener el lugar o la posición donde se busca la mediana de un conjunto de n observaciones se utiliza lo siguiente. Posición de la mediana, o sea, esto que tenemos acá, a ver si puedo subrayarlo. Esta sección, no puedo subrayar solo esa parte. Bueno, esta formulita esto es lo que vamos a utilizar para localizar en dónde está la mediana. Algo que debemos de tomar en cuenta es que la mediana es el dato central, por eso es que vamos a utilizar esta fórmula. Y nos dice, así cuando n es impar, la posición de la mediana coincide en el lugar que ocupa uno de los datos. Si n es par, se localiza en medio de dos datos centrales, es decir, la mediana es un valor medio o media aritmética de los valores centrales de los datos previamente ordenados según su magnitud. Cuando determinamos valores de un conjunto de observaciones que son muy grandes o pequeños con respecto a los demás, entonces la media aritmética se puede distorsionar y perder su carácter representativo. En esos datos es conveniente utilizar la mediana como medida de tendencia central. Características de la mediana. Es un promedio de posición no afectado por valores extremos. 2. La mediana, en caso de una distribución sesgada, no resulta desplazada del punto de tendencia central. Y ahora sí, vamos con un ejemplo donde se van a ver las tres cosas. Antes que nada, las características de la mediana es que primero tengo que tener mis datos ordenados y aquí sí va a depender cuántos datos tengo. Si tengo datos en número par, o sea, si tengo 20 datos, 22 datos, 24, 28, 30, o sea, datos que se puedan dividir entre dos, entonces voy a tener que sacar un promedio después de encontrar los números centrales. En cambio, si es impar, me va a dar, nada más tengo que localizar quién está en tal posición y ese va a ser el dato que voy a ocupar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. 7 jóvenes compitieron en una carrera de 100 metros planos. Los siguientes datos representan los tiempos en segundos que necesitaron para realizar el recorrido. 12, 14, 15, 13, 11, 12, 16. Primero vamos a sacar la media. Necesitamos, para la media, sumar esos datos. Estos datos se localizan acá arriba y se suman. El resultado de la suma da 93. Esa suma se divide entre n, que n es el total de datos. Nos dijeron que eran 7 jóvenes, por lo tanto tengo 7 tiempos distintos. Entonces 93 entre 7, 13.28. Aquí debo de tomar en cuenta que voy a estar tomando, cuando tenga decimales, siempre voy a tomar en cuenta 2 decimales y redondeado. Es decir, en este caso, cuando yo divido 93 entre 7, mi resultado es 13.285. O sea, aquí no fue redondeado. Lo que debió de haber dado era 13.29. Les aconsejo que sea
que se vayan acostumbrando siempre a redondear, o sea, siempre fijarnos en el tercer número. En este caso, el tercer número era 5, por lo tanto, aquí debería de estar 13.29, no 28. Bueno, vamos al siguiente. Como el valor de la variable 12 es el de mayor frecuencia debido a que se repite 2 veces, la moda es 12. Si se dan cuenta, el 14 solo está en una ocasión, 15 solo está en una ocasión, 13 también, 11 también y 16 también. El único que se repite es 12, por lo tanto, esa es la moda y se le llamaría unimodal, porque solo es una moda. Si el 13 se hubiera repetido en igual número de ocasiones, o sea, si tuviera yo otro 13, entonces en ese caso sería bimodal y la moda sería 12 y 13, o sea, tendría dos modas. La moda es como que la medida de tendencia central más fácil de localizar. Vamos con la media. En la media nos dice, primero se deben ordenar los datos, ya sea en orden creciente o decreciente de magnitud, es decir, ordenando de menor a mayor o viceversa, como se muestra a continuación. Por lo regular, yo les recomiendo que sea de menor a mayor, o sea, del más chiquito al más grande. Y aquí ya están ordenados, 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Todos los datos se ordenan. No porque el 12 está dos veces, solo lo voy a escribir una vez. No, se escriben la cantidad de veces que se repita. Primer paso, ordenar. Segundo, buscar el número de la mediana. En este caso, la posición, perdón. Como tenemos 7 datos, la fórmula era n más 1 entre 2. N es 7. 7 más 1, 8. Y 8 entre 2, 4. La media es el valor que ocupa el cuarto lugar. Acordémonos que con esta fórmula estamos encontrando una posición, por eso no es que la mediana sea 4, sino que la mediana está en el lugar 4. A eso nos referimos a que vamos a contar 1, 2, 3, 4. En el cuarto lugar se encuentra el 13, esa es la mediana. Vamos a otro ejemplo para repasar estas mismas 3 medidas de tendencia central. Las edades de 10 personas que acuden a solicitar empleo a una institución bancaria son las siguientes. Y aquí están las medidas. Vamos a obtener media, mediana y moda. Primero, la media. ¿Qué hago? Sumar estos datos. Aquí no nos importa si está ordenado o no, porque como estamos sumando, acordémonos que en el orden en el que están los sumandos, pues no va a alterar la suma. Entonces, así como están, sin ordenar, de esa forma lo sumo. 226 se suman bien. No quieran hacer todo en un solo paso, porque si ustedes no ponen paréntesis nos va a dar un resultado distinto. Entonces, mejor primero hacer la suma, sacar que da 226 y al dividir entre 10 nos da 22.6. En este caso, a la hora de dividir, el 226 entre 10 nos da exactamente ese número, 22.6. Por eso, si no tengo más decimales, o sea, si solo tengo un decimal, pues tampoco voy a inventar. Si solo tengo un decimal, ese número lo dejo. Si tuviera más de 2, ahí es cuando se redondea. Pero en este caso, pues eso es lo que da, así lo dejamos. Ahora, la cantidad de datos que se repiten. El 18 está 2 veces, el 30 solo una vez, el 25 está 2 veces, el 23 una sola vez, 24 una sola vez. No, perdón. El 18 está 1, 2, 3 veces. Y el 25, 1, 2 y 3 veces. Por eso es que aquí dice, como los valores de la variable 18 y 25 son los de mayor frecuencia, la moda son dos valores. Moda 18 y 25. O sea, aquí es bimodal. Y por último, la mediana. Lo primero que se hace es ordenar los datos. El dato más chico, 18. 1, 2 y 3 18. Pongo los 3 18. Luego sigue un 20. Tengo un 23, un 24, 3 25 y un 30. Ahí están ordenados. Una vez que ya ordené, me voy a buscar la posición o el lugar de la mediana. Como tengo 10 datos, 10 más 1, 11. 11 entre 2, 5.5.
Cuando lo metan en la calculadora, si lo quieren hacer en un solo paso, hay que poner paréntesis, porque si no, lo único que hace es dividir 1 entre 2 si lo ponen de esta forma directa. Entonces traten de usar paréntesis, 10 más 1, cierro paréntesis y entre 2. Entonces 5.5 que indica que mi mediana está en medio de dos valores, en medio del 5 y en medio del 6. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son mis dos valores entre los que está la mediana. Entonces, ¿qué se hace? Sacar un promedio. O sea, se promedian quién está en quinto y sexto lugar. En este caso, 23 más 24 entre 2. Esto es hacer un promedio. Sumar los dos valores y dividirlos entre 2 porque son dos valores los que estoy sumando. 23 más 24 entre 2, 23.5. Este es el valor de la mediana. Entonces, media es sacar promedio. Moda es ver quién se repite más. Y mediana es ver quién está en el centro de mis datos. Son medidas de tendencia central que se utilizan dependiendo para lo que a mí me vayan a servir. Entonces, son medidas muy sencillas y son medidas que ustedes ya habían visto, pero es momento de recordarlo. Entonces, jóvenes, en esta parte ya les toca a ustedes hacer formulario y resolver los demás ejercicios que aparecen en el PDF que ya les mandé. ¿Sí? Entonces espero que trabajen muy bien, estamos iniciando el segundo parcial, no copias por favor, traten de ir aprendiendo que de eso es lo que se trata, no de pasar, porque el punto es lo que sigue. Entonces ustedes siguen a poder entrar a una universidad, que eso es lo que sigue. Entonces, si no aprenden, les va a costar muchísimo entrar a una universidad y van a entrar con mucho rezago si no tratan de ir aprendiendo. Les deseo que sea un parcial de mucho éxito, que sea un parcial de mucho trabajo y que entreguen todo puntualmente. Hasta luego, nos vemos.